Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a este espacio de Vida para Todos, aquí en Vida para Todos. Queremos compartir con usted un tiempo de palabra de Dios. Deseamos de todo corazón que usted sea bendecido, que la palabra le llegue a su corazón y además que esta palabra no solamente impartida para usted que la oye, para usted que la está viendo, ¿sí? También usted pueda compartirlo con otros. Recuerde poder ingresar y ver también nuestro canal de YouTube, ¿sí? Vida para Todos, Federico Núñez. Usted puede ingresar a nuestro canal de YouTube y desde allí, sí, suscribirse y podrá ver más de 500 videos que tenemos en nuestra página que usted puede ver y compartir con quienes usted le guste, a quienes ustedes desean bendecir también, ¿no? El video es de forma gratuita, copia el enlace y lo envía a la persona, ¿sí? Le anima a suscribirse también para que pueda ver absolutamente todos los videos que están allí en nuestro canal. Así que damos gracias a Dios por la gente que nos ve, por aquellos que comparten nuestro video, por aquellos que se animan a mirar este espacio, ¿sí? Hoy queremos saludar a algunos pocos amigos aquí, los saludamos con todo nuestro corazón. Vamos a ver quiénes son los que saludamos hoy. Hoy los privilegiados de hoy. Vamos a saludar allí a España, nos vamos al otro lado del mar, a España, Valencia, España. María Teresa Contreras Vergara. Teresa, un gran cariño para vos, Dios te bendiga, gracias por estar siempre, por compartir, por mandar palabras de afecto, por mandar palabras de ánimo. Muchísimas gracias para vos, Teresa. Para Cristóbal Hernández Zamora, sí, allí en Tandil, ahí está también Cristóbal firme, siempre firme. Para Carmen Ferreira, un gran cariño para Carmen en Buenos Aires, que siempre nos ve. Carmencita, un gran cariño para vos. Para Graciela Hernández, también de Tandil, un gran cariño para ella y para toda su familia, sí, un gran cariño. Daniel Doval, también en Tandil, tenemos varias personas que nos ven en Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina, aquí también en La Chorotega, aquí en San José, ¿sí? En Aracolita, Doris Chacón Duarte, gracias también por Jonathan Carita, que siempre nos ve, por Gerardo Bustos, que siempre nos ve, gracias también a María Concepción Arias Torres, que nos ve desde Perú, gracias a cada una de las personas que nos ven desde Chile, desde Paraguay, desde Perú, también desde Bolivia, desde Brasil. Un gran cariño para toda esa gente maravillosa que también nos acompaña día tras día. Muy bien, hoy vamos a compartir una palabra, ¿sí? ¿Vieron cuando hay un eclipse? Toda la gente quiere mirar el eclipse, ¿no? Y ahí anuncian en la televisión que va a haber un eclipse y todo el mundo está mirando, quiere ver el momento en que el sol se esconde sobre algún planeta y se torna todo oscuro una parte de la Tierra. Es un gran evento, ¿no? Astronómico, que todo el mundo quiere ver, fotografiar si es posible, aquellos que pueden, ¿no? No todo el mundo puede fotografiar un eclipse, pero sí muchos, sí es un eclipse importante, a veces que pasa una vez cada, no sé, 200, 300 años, un eclipse de esa naturaleza, la gente quiere verlo porque dice es la única vez en la vida y hay que verlo. Y hubo un eclipse hace muchos años atrás, unos 2000 años atrás, del cual quiero contarles un poquito hoy, ¿sí? Para ello vamos a remitirnos a la palabra de Dios en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 14 al 16, y dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído esta historia de la sombra de Pedro? Un eclipse divino, podríamos llamarle, ¿no? No es un eclipse de sol, un eclipse de luna,
no es un satélite tapando el sol por un instante, ¿no? Sino que es el eclipse divino. Este es el eclipse de Dios, el eclipse más poderoso que el cielo y la tierra han visto. Es aquella que eclipsaba a la gente pensando que la sombra de Pedro sanaría sus cuerpos. Qué tremenda historia, una historia tremendísima, ¿no? Una historia tremenda. En ese tiempo hay algo que antecedió o mejor dicho, se antepuso a ese momento del eclipse, ¿no? Porque siempre ante el momento del eclipse siempre hay todo un momento, ¿no? Hay toda una historia que hay delante que contar, que este planeta se va a alinear justo con el Sol y la Tierra en este momento que ocurrió hace 1000 años. Pero aquí había una historia que antecedía al eclipse divino de la sombra de Pedro, ¿no? El tema es que había ocurrido en la iglesia un evento que había sido importante, ¿no? La muerte de Ananías y Zafira, por aquel tema, ¿no? Importante. Y resulta así que la iglesia en ese momento habiendo sufrido un gran golpe, ¿no? Un gran golpe. A veces pensamos que la iglesia sufre un gran golpe y eso va a afectar. Y realmente aquí me muestra a mí que no afectó para nada lo que había pasado con Ananías y Zafira, que dice la Biblia que la reputación y el crecimiento de la iglesia crecía a pesar de lo que había pasado. La gente estaba atemorizada y los que se unían a la iglesia sabían, ¿no? No se atrevían a juntarse con ellos. La comunidad, el pueblo de Dios estaba allí, el pueblo alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban en gran número. Es decir, la reputación de esa iglesia primitiva, esa iglesia apostólica, aumentaban en hombres y mujeres, dicen cantidades, venía la gente, pero también la gente estaba atemorizada por el acontecimiento de Ananías y Zafira, ¿sí? Ellos tenían una maravillosa reputación de integridad y todos sabían que era algo serio ser un seguidor de Jesús, era algo muy serio. Un incidente como el de Ananías y Zafira reduciría el nivel de compromiso de algunos, no, para nada, al contrario, aumentó el nivel de compromiso, ¿no? Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en número. La iglesia siguió creciendo, el pueblo sabía que era algo muy serio ser cristiano y el Espíritu de Dios, sobre todo este es el punto, el Espíritu de Dios seguía moviéndose con gran poder en aquel tiempo, ¿no? Yo creo que los que fueron añadidos, ¿no? Los que creían, lo que el Señor añadía a la iglesia en un movimiento y fantástico, espiritual, realmente de Dios, ¿no? La mención de gran cantidad de hombres como mujeres es la forma en que Lucas nos recuerda que la limpieza de la iglesia en relación con Ananías y Zafira no causó ningún daño. Es decir, aquel acontecimiento no causó ningún daño a la iglesia, al contrario, aumentó el caudal de la gente, ¿no? Y los primeros milagros, y los milagros ocurrían, los milagros, así como la muerte de Ananías y Zafira, también la gente se sanaba, dice la palabra, que sacaban los enfermos a la calle. ¿Se imaginan? Sacar los enfermos a la calle. Esto pasaba porque los espacios cerrados no eran grandes, no eran grandes espacios cerrados. La iglesia se reunía normalmente en casas, pero la gente estaba tan convencida del poder de Dios y de la realidad de ese poder y de lo que creían los cristianos y era el Dios que creían, que pensaron que podían ser sanados por el simple toque de la sombra de Pedro, el eclipse divino, ¿no? La sombra de Pedro. No es que la sombra tuviera poder, era la fe de la gente movida, sabiendo que la iglesia no estaba sentada en un hombre, la iglesia no estaba sentada en un hombre. Si uno mira, ¿no? Hechos capítulo 3, voy a leerlo aquí, Hechos capítulo 3 un momento, ¿no? En el libro de Hechos la gente había comprendido muy bien Hechos capítulo 3, versículo 12, dice la palabra así: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, y toda la gente que no salía a su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. El 12. Al ver esto, Pedro le dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado, no? ¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? Ahí está la sanidad del paralítico, ¿no? Que estaba allí en la puerta del templo, ¿no? Y dice: al ver esto, Pedro le dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud
hubiéramos hecho caminar a este hombre. No era la virtud, no era la virtud de Pedro o la sombra de Pedro, era la fe que tenía la gente. Y Pedro mismo le está diciendo, oiga, no crean en mí, no estén creyendo en nosotros, no nos miren a nosotros, por favor. Ustedes tienen que mirar, dice, ¿por qué no miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? ¿No? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron, dice, ¿no? Pero Él está haciendo milagro. Él está haciendo milagro. Ustedes lo rechazaron, ustedes lo dejaron de lado, pero Él está haciendo milagro. El que cree en Él es salvo. El que cree en Él es sano. Es sano. Creo que a veces estamos esperando algún tipo de acontecimiento especial y la gente siempre está así porque la gente estaba muy... En ese tiempo ya se creía, ya había eclipse también y la gente hablaba también de los eclipses, ¿no? Y tal vez pensaba la sombra tiene mucho poder, la sombra es poderosa. Alineaban la gente para que al pasar Pedro, no, imagino que si la alineaban del lado que la sombra iba a pasar, ¿no? Imagínense alinear a toda la gente y la sombra va para el otro lado, sería un poco cómico el asunto. Pero dice la Biblia que sacaban a los enfermos a la calle. La gente estaba realmente convencida de la realidad del poder y de lo que creían los cristianos. Había un poder en la iglesia, un poder tan tremendo que se movía, que la gente creía en ese poder. A veces la gente va a la iglesia y no cree en el poder. La gente va a la iglesia nada más. Va, pero no cree en el poder de Dios. No cree que Dios se puede mover. Ellos creían que podían ser sanados y eran sanados por su fe. Eran sanados por su fe. El simple hecho de que la sombra pasaba inspiraba la fe, levantaba la fe, crecía la fe, ¿no? Crecía la fe. Y la gente era sana por eso, ¿no? Al pasar Pedro dice, por lo menos, era tanta la multitud de personas que había, que dice que por lo menos, yo imagino que al atardecer la sombra de Pedro se estiraba más larga y allá a lo último, ¿no? Pedro se ponía contra el sol y decía, bueno, pónganse ahí que yo os voy a sanar a todos. No, la gente creía eso. Pedro no decía nada al respecto. Pedro nunca dijo nada al respecto, pero la gente creía y la sombra inspiraba la fe. La sombra inspiraba la fe, ¿no? Dice que nuestro texto no dice específicamente que fueron sanados por la sombra, ¿no? Solo que la gente pensó que lo haría. La gente pensaba que lo haría y que tomaron medidas basadas en esta creencia, alinearon a la gente para que cuando pasara Pedro, no sabemos con certeza, con cierta seguridad, si las personas fueron sanadas, pero sí, seguramente la gente era sanada porque si no era la sombra, era la fe. Era la fe, la gente se movía por fe. Y es algo que hace falta hoy, ¿no? Que la gente se mueva por fe, para que al menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjense, sobre alguno de ellos. Si algunos estaban creídos, si la sombra pasa por mí, estoy sano. Pero era la fe en la iglesia, la fe en los predicadores, la fe en los apóstoles, la fe en la palabra, la fe en Cristo, ¿no? Y yo creo que eso estaba moviendo a la iglesia de una manera extraordinaria. La gente había entendido muy bien cuando Pedro dijo, miren, no somos nosotros, es aquel a quien ustedes crucificaron, aquel a quien ustedes entregaron, aquel a quien ustedes mataron, aquel a quien ustedes pusieron en la cruz. Él es el que está haciendo esto. Y déjeme decirlo esto, ¿no? Puede parecer una locura ser sanado por el toque de una sombra. El eclipse divino, ¿no? Eso sería un eclipse divino. Dios manifestándose en poder a través de una sombra. No es que Dios no lo pueda hacer, lo puede hacer tranquilamente. Él puede obrar como quiera porque Él es Dios. Un rayo de luz puede sanar a una persona. Una sombra como la sombra de Pedro puede sanar a una persona. Todo está en la fe que uno tiene. Dice la Biblia que al que tiene fe todo lo es posible. Al que cree todo lo es posible, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, al toque de la ropa de Jesús, una mujer se sanó. Recuerda la mujer de flujo de sangre. Ella tocó la ropa. Y ella fue sana. No había nada mágico en la ropa.
Mujer, tu fe, le dijo eso, ¿no? Era una manera de mostrar, de inspirar, de levantar la fe. Y si hay algo que va a motivar tu fe y te va a inspirar a creer que puede haber un milagro en tu vida, pues si es una sombra que te inspire la sombra, si es un toque de un manto que te toque, ¿no? Pero no hagas de eso un amuleto, no hagas de eso un amuleto. ¿No? No hagas de eso un amuleto, ese es el punto. Había poder en ese lugar, la gente se sanaba, ¿no? No puedo decir con certeza que la sombra, pero sí puedo decir con certeza que la fe movía a esas personas y los milagros ocurrían en cantidades. Al paso de la sombra de Pedro pudo haber ayudado a muchos a creer. Y ojalá que hoy, la sombra de Jesús, la sombra de la cruz te ayude a creer. La sombra de la cruz te ayuda a creer, ¿no? La gente estaba eclipsada por esa sombra de Pedro. Alineaban a la gente, dice, ¿no? Se ve que pasó la sombra de Pedro por algún lado y sanó un par de personas y dijeron la sombra sana y se alinearon todo el mundo. Y todo el mundo con una fe, cuando pase la sombra voy a ser sano. La sombra de la cruz de Cristo que inspire tu fe. La sombra de aquel hombre clavado en la cruz que murió por vos tiene que inspirar tu fe. La sombra de aquel hombre a quien Dios envió como su Hijo unigénito, ese es el que tiene que inspirar tu fe de una manera extraordinaria. Decir, Señor, yo creo en aquel que fue clavado en la cruz, en aquel que fue y derramó su vida por mí, y su sombra tiene que inspirarme. Solamente pensar en lo que Él hizo, no solamente mirar aquella cruz con los ojos cerrados, tiene que inspirarte a la fe. Decir, Señor, yo puedo ser sanado por Él. Cree solamente, decía Jesús, y verás la gloria de Dios. Es posible en este momento. En esta misma hora, aquí en este lugar, mientras estás escuchando este video, escuchando esta palabra, ¿no? Puedes confiar. No es una leyenda, no es un cuento. Todos sabemos que Lucas era un médico. Él no estaba contando algo que no aseveraría primero. Él realmente era un hombre educado, un hombre culto. Él no estaría escribiendo algo y él mismo comienza diciendo, cosas ciertísimas son las que yo escribo. Él no está contando una ilusión, no está contando una fábula, ni un cuento. Él está contando algo que él mismo creía. Había credibilidad en el escritor, había credibilidad en la gente que era alineada, había credibilidad en la gente que esperaba que la sombra pasara para ser sana. Y dice la palabra, todos eran sanados. ¡Qué tremendo! Todos eran sanados. Si Dios elige un método para sanar, seguramente no tiene que ser el único método. Recuerde que Dios no tiene método para sanar. Si hubo una obra de sanidad por la sombra de Pedro, déjeme decirle que hoy Dios puede sanar por la sombra de la cruz, por la sombra de una puerta, por la sombra de una casa, por la sombra de un edificio. Si usted tiene fe, usted puede creer y decir, Señor, yo creo en el nombre de Jesús, y usted recibe su sanidad, ¿no? Bendiga al Señor, diga el Señor, yo creo en la sombra de aquel que murió. Él me inspira. Dice la palabra que de muchas ciudades vecinas venían, ¿no? De muchas ciudades. Claro, cuando escuches esto, imagínense, cuando empiezan a ver milagros, la gente viene en cantidades alarmantes, que la iglesia crecía. Claro, el eclipse del poder del milagro, el eclipse de sanidad, el eclipse divino de Dios estaba ahí. Dios estaba eclipsando a la gente, pero no solamente con la sombra de Pedro, con la fe. Y yo creo que hoy ahí donde estás y oras y crees en la sombra de aquel que fue clavado en la cruz del Calvario, tú también puedes recibir sanidad. Dile al Señor en este día, Señor, yo creo en la sombra de aquel que murió en la cruz, en la sombra del Hijo de Dios. Yo creo en Él, creo en su poder tremendo, infinito, divino, todopoderoso. Creo en ese poder y recibo sanidad en el nombre de Jesús. Y yo oro por ti, digo, Señor, recibe sanidad aquel que está enfermo, que reciba sanidad en este momento en el nombre de Jesucristo, por la sombra de aquel que murió en la cruz del Calvario. Recibe esa sanidad en el nombre de Jesús. Que la gloria del Señor te toque, que la sombra del Señor te toque. Si ellos creyeron la sombra de Pedro, cree tú, cree solamente y verás la gloria de Dios. Amén, amén y amén.
Hasta aquí llegamos hoy con esta reflexión. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Chao. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.